Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrevista en Startup Explorer. Soy Patricia Huerta, responsable de Dealflow, y hoy tengo la suerte de estar con Manuel Docabo y Blanca Travesí de U4Impact, que, como todos sabéis, pues tienen una ronda abierta en nuestra plataforma y que nos van a contar básicamente de todo, ¿no? Desde cómo fueron sus orígenes a cuál es la posición actual de la compañía, la ronda que tienen abierta y el uso de sus fondos, ¿no? Bienvenidos, chicos, Pues muchas gracias, Patricia. a Un placer. vosotros. Para quienes aún no nos conocen, ¿no? Startup Explorer es una plataforma de financiación participativa líder en España. Nuestro propósito, por supuesto, es ayudar a compañías con potencial relevante como U4Impact a captar fondos y a crecer en definitiva, conectando, como digo, al final dos ends a inversores y a compañías, ¿no? En esencia, chicos, hablemos un poco de alto nivel de en qué consiste la solución, ¿no? Ponednos en contexto. Pues básicamente U4Impact nace en el 2022 con una visión muy clara vinculada a lo que es el tema de los proyectos final de grado, final de máster en las universidades. Pues yo vengo de trabajar un poco en el sector talento, en Job and Talent, etcétera, y ahí bueno, nos damos cuenta de que bueno, el 60% de las empresas les cuesta el tema de la atracción y encontrar el talento que necesitan, pero luego tenemos una de las tasas de desempleo juvenil en recién graduados más altas de Europa, ¿no? Y en ese contexto, pues Blanca y yo nos damos cuenta de que todos los años hay 300.000 estudiantes en España que tienen que hacer sus proyectos final de grado, final de máster, dedicando más de 100 millones de horas al desarrollo de estos proyectos, y que en el 90% de los casos estos proyectos pues se quedan en un plano más académico y por así decirlo en el cajón, ¿no? Blanca y yo tuvimos la oportunidad de hacer proyectos más aplicados al mundo real, con experiencias que nos permitieron descubrir un poco nuestra vocación y nuestro camino profesional. Y a raíz de eso, pues lo que es U4Impact es una plataforma en la que trabajamos con 70 universidades y lo que hacemos es conectamos proyectos y retos internos que tienen las empresas con estudiantes de último año, pues para desarrollar proyectos con impacto a través de esos proyectos final de grado, final de máster, ¿no? La idea al final es que los jóvenes puedan hacer proyectos más aplicados al mundo profesional y conocer pues empresas en las que muchos luego terminan trabajando. Y por otro lado, las empresas pues están consiguiendo acelerar esos proyectos innovadores en sus áreas de negocio y atraer talento de alto potencial pues de esta red de 70 universidades, ¿no? Muy bien. Nos has dado pinceladas, Manuel, acerca de cómo surgió la idea, ¿no? Nos contabas de tu pasado profesional. ¿Qué es lo que más os apasiona? ¿Qué es lo que más os gusta del día a día, ¿no? ¿Por qué os decidisteis a montar este proyecto y no otro? Bueno, ahí, en mi caso, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a trabajar, trabajábamos con muchas entidades pequeñas y medianas, también startups, etcétera, que muchas veces se quedan fuera del perfil del talento, ¿no? El talento cuando va a buscar su primer empleo no busca en pequeñas startups ni en pequeñas empresas, sino que tiende a buscar en grandes corporaciones. Entonces, para mí una de las cosas que me apasiona del proyecto es no solamente conectar a corporaciones pues como L'Oréal o Ilunion o Fundación 11, que están como muy en el mindset de los estudiantes, sino también ampliar esa oportunidad a pequeñas y medianas entidades sociales y startups que tienen la oportunidad también de acelerar su innovación, ¿no? Para mí esa es una de las cosas que desde el principio me han apasionado. Y también el impacto que pueden tener los estudiantes en una entidad que igual es una startup de 3 personas, el proyecto que puede hacer, pues también cambia mucho o puede cambiar bastante el panorama de esa startup. Desde luego. ¿Qué os decían los early birds o qué os dicen estos estudiantes y las compañías? Es decir, ambos extremos, ¿no? ¿Cuáles son sus opiniones? A grosso modo, en plan las métricas o en plan testimonios. Testimonios, sí. Pues yo creo que muchos de los primeros estudiantes, lo que nos decían, Manu, si quieres completar, luego también completa,
pero muchos de los primeros estudiantes lo que nos decían eran que les había dado la oportunidad de conocer quizá entidades o empresas que no conocían y también de cómo motivar su confianza o su autoconfianza, porque cuando tú desarrollas un proyecto que lo haces de principio a fin y ves el impacto que puede tener ese proyecto en una empresa grande, en una entidad o donde lo hagas, te sientes también como más confiado de cara a salir al mercado laboral, ¿no? Potencias un poco tus habilidades. Manu, si quieres completar tú la parte de empresas. Sí. No, bueno, al final el lado de las empresas, de hecho, un poco hilando con lo que dices, Blanca, una de las cosas, uno de los retos que también tienen hoy en día en las empresas es el tema de la rotación del talento joven, ¿no? Entonces también esto es una forma de que esos jóvenes puedan conocer realmente la cultura de las empresas antes de empezar a trabajar en ellas, ¿no? Entonces conseguimos un fit cultural muy bueno que permite que luego, pues eso, ese matching que se hace y esa conexión, ¿no?, con las empresas, pues sea más efectiva en ese sentido, ¿no? Por el lado de las empresas hemos evolucionado mucho porque como comentaba Blanca, nosotros cuando empezamos el proyecto empezamos trabajando más con empresas pequeñitas y entidades sociales, ¿no?, que es donde nació y donde veíamos que había una necesidad muy clara, ¿no? Entonces, desde entonces nos hemos enfocado mucho en cómo generamos una experiencia que, más allá de aportar valor al estudiante, pues generemos proyectos que aportan un valor a la empresa y que por otro lado les permiten conocer pues talento joven que de otra forma no podrían conocer, ¿no? Entonces, el feedback que hemos tenido con empresas y con entidades, pues por ejemplo con Juan Carlos del Río, que es asesor nuestro, que hizo algunos de los primeros proyectos con la Asociación Española de Banca, él decía, pues estamos teniendo aquí perfiles que de otra forma no podríamos tener, ¿no? Porque es gente que a lo mejor o no tiene oportunidad de hacer prácticas o a la hora de hacer prácticas o buscar empleo, como decía Blanca, apunta a lo mejor o se imagina en grandes corporaciones, etcétera, ¿no? Pues esto al final lo que te permite es descubrir una empresa en ese momento en el que tienes que elegir esa temática, ¿no? Y entender también las empresas por dentro y el tipo de proyectos que tienen internos, ¿no? Entonces, cuando empezamos la experiencia, un poco el feedback que nos daban estas empresas más pequeñas tenía que ver con el talento y con el tema de los proyectos. Y uno de los retos, ahí Patricia, que igual me estoy saliendo del tema más de los testimonios, pero para que entiendas un poco la progresión, uno de los retos que tienen algunas de las empresas con las que trabajaban es que también trabajamos mucho, por ejemplo, con startups, ¿no? Y algunas de ellas, de un año a otro, pues a lo mejor no estaban en el mercado ya. Y entonces uno de los retos que nos surge como proyecto es cómo hacemos un modelo que pueda crecer de forma sostenida y eso nos llevó a empezar a trabajar también con empresas grandes y medianas, ¿no? Entonces ahí es cuando evolucionamos y empezamos a trabajar también con empresas como Moeve, Naturgy, Danone, L'Oréal, que lo que tienen es una mayor capacidad de atracción de talento. También son más conocidas por los estudiantes, lo que nos permite atraer una masa crítica más potente a la plataforma. Y aquí nos encontramos otros retos derivados de un poco los temas internos, las diferencias internas que tiene una gran corporación, ¿no? Entendido. Sí. Entonces ahí Manu. No, básicamente ahí empezamos a trabajar mucho con estas empresas grandes que tienen mucho proyecto interno, mucha recurrencia y mucha capacidad de contratación, pero nos quedamos un poco con ese sabor de boca de decir, la empresa pequeña, ¿cómo podemos seguir atendiéndola o conectándola con este talento, ¿no? Y ahí es cuando desarrollamos esta segunda línea que es de trabajo con administraciones. ¿Vale? Eso me lleva a pensar cuál fue para vosotros el punto de inflexión donde pudisteis ver un product market fit de, oye, esto tiene sentido, estamos empezando a coger velocidad de crucero. Yo creo que al final, a nivel de lo que hemos ido ha sido validando hipótesis, ¿no? Creo que el market fit es cuando validas la hipótesis más de negocio. Los primeros 2 años nos enfocamos mucho en lo que es la validación operativa, de que el modelo tiene sentido para los 3 usuarios y operativamente somos capaces de hacer esa operativa de encajes académicos, encajes con los tiempos de la empresa de una forma que aporte valor, ¿no? Y luego el fit más de mercado ha venido después, cuando como
entendiendo un poco también las métricas más de negocio, que es lo que te comentaba, ¿no? De, oye, es importante que tengamos recurrencia, es importante que tengamos pues un ticket medio interesante y un volumen de proyectos interesante cuando nos aproximamos a las empresas. Ese market fit ha venido pues a partir de, te diría, finales del año anterior y principios de este año, en el que estamos trabajando de una forma mucho más sistemática. Hemos encontrado los sectores en los que esto es potencialmente estratégico y donde luego podemos crecer. Manuel? Principalmente estamos trabajando ahora mucho sector energético, sector industrial. En el sector de la movilidad estamos haciendo un montón de cosas también. Vale, entendido. Sí. Para vosotros, en bullet points, ¿no? ¿Cuáles son los principales pains ahora mismo y creéis que de alguna manera son horizontales a cada país o a cada mercado o cada uno tiene sus particularidades? Bueno, yo creo que hay un reto de talento general, es decir, o sea, la paradoja del talento que comentaba Manu al principio, de oye, somos primeros en desempleo de la Unión Europea y en desempleo de jóvenes de la Unión Europea, pero por otro lado el 60% de las empresas no encuentran talento. Hace poco nos comentaban las personas del Consejo Asesor que el talento y la rotación del talento ocupa una de las primeras preocupaciones de los CEOs de las empresas del IBEX 35, ¿no? Que realmente ahora mismo la preocupación por el talento en las empresas existe, no solamente en España, sino que hemos identificado que esa desconexión entre empresa y universidad existe también en otros países del sur de Europa, pues Italia, Grecia, Portugal y también en bastantes países de Latinoamérica, como en México, en Colombia, en Argentina. Entonces, esa preocupación del talento, más en países en los que también demográficamente tiene que haber una sustitución generacional, es decir, en el que la pirámide también está algo invertida y hay menos jóvenes para cubrir los puestos de trabajo de los managers actuales, etcétera. Esa rotación del talento y esa necesidad de renovarlo es algo que es un pain que en España existe de manera muy clara, pero también en otros países. Está bastante claro. También a la hora de ver estos países, antes los analizábamos mucho por el nivel de, por así decirlo, de desconexión universidad-empresa. Hay países que están más avanzados en esa conexión. Y ahora también estamos empezando a verlo, como tenemos mucha más claridad con los sectores, también podemos verlos a nivel sectorial, de decir, oye, sector energético, ¿no? Ahora que estamos haciendo mucho proyecto por ahí, que tenemos mucho talento aquí en España para ese tipo de sector, pues podemos empezar a también hacer ese cruce, de decir qué países no solo tienen un poco este reto, sino además tienen este tipo de sectores que pueden absorber esta demanda de talento. Lo que comentáis es muy interesante, ¿no? Los sectores que decías, Manuel, energético, movilidad, es decir, ¿por qué pensáis que sufren especialmente de este problema de rotación? Y sobre todo, ¿qué roles, qué puestos ahora mismo manejáis? ¿O qué proyectos, mejor dicho? Sí, a nivel de proyectos estamos tocando mucho todo lo que tiene que ver con digitalización, obviamente, que es una cosa que se está acelerando mucho y ahora con todo el tema de la inteligencia artificial, una de las cosas que pasa es que por así decirlo, ya no hay expertos, ¿no? O sea, la inteligencia artificial y todo esto se mueve tan rápido que lo interesante es que las nuevas generaciones pueden aportar más que nunca, ¿no? Porque es una cosa que lo que importa al final es la capacidad de aprendizaje y el poder tener un poco esa natividad con este tipo de herramientas, ¿no? Entonces, estamos viendo que en todo el plano de la digitalización estamos pudiendo aportar mucho valor, no solo por el tipo de talento, sino por la capacidad de estas nuevas generaciones para ser incluso vectores de este tipo de innovación dentro de las empresas, ¿no? Y luego estamos trabajando, que quizás es un poco más transversal, todo lo que tiene que ver con sostenibilidad. Es un tema que preocupa mucho a los jóvenes y que al final pues se está viendo también una transición que se traduce de forma diferente en los sectores. Por ejemplo, en el sector energético pues tiene que ver más con el tipo de empresas que estamos trabajando, ¿no? Que empiezan a tener pues portfolios más de renovables, etcétera. Pero luego en el sector industrial sí que se ve también, por ejemplo, en temas de... Empezamos haciendo proyectos también de temas de huella carbono, de optimización y mejora de procesos, etcétera. ¿Vale? Muy bien. ¿Cómo a nivel modelo de negocio estáis monetizando ahora mismo? Líneas actuales, ¿cómo lo veis en el futuro, los próximos 24 meses, por ejemplo?
Nuestro modelo de negocio ahora mismo son suscripciones o paquetes de retos anuales que tenemos con estas empresas, ¿no? Entonces, al final, lo que nos permite eso es generar un marco de trabajo y una vez hacemos un poco esos paquetes y retos anuales, ya ponemos un project manager en nuestro equipo que identifica ya esos proyectos, trabaja con las áreas y los managers que llevan esos proyectos y ya nos encargamos de hacer ese matching, acompañar los proyectos y reportar y luego hacer un poco la evaluación también de cómo, en qué se ha traducido eso también a nivel no solo de innovación, de tiempo ahorrado en la empresa y de transformación, sino también de talento. Ese es un poco por así decirlo, el modelo de negocio que tenemos con la empresa grande y mediana. Y luego tenemos una pata también que comentaba antes de la empresa pequeña y las entidades sociales, pues hemos encontrado pues un partnership con las administraciones y grandes fundaciones que hay en España, pues para hacer programas en los que damos acceso a este tipo de tejido más local, más empresa más pequeña, gracias bueno, a acuerdos y contratos con administraciones públicas y fundaciones, ¿no? Este modelo tenemos extendido, uno de los primeros pilotos que se hizo fue en Galicia, que la verdad que el programa está funcionando súper bien, conectando emprendedores de los polos de emprendimiento de allí con talento joven de universidades principalmente gallegas, pero también estamos conectando con estudiantes gallegos que a lo mejor están estudiando en Madrid, en Oviedo o en otros lugares. Y este tipo de programa es muy interesante. Estamos viendo que además aquí estamos teniendo mucha recurrencia y que tiene mucha capacidad de crecimiento porque ese tejido es muy relevante, ¿no? Empezamos eso en Galicia, también en Euskadi y este año hemos lanzado también en Murcia, en Extremadura y a nivel un poco territorial pues con CaixaBank y con Global Caja más en la zona de Castilla-La Mancha. Fundación Global Caja. Al final imagino que lo que os interesa es de alguna manera hacer ingresos lo más recurrentes y predecibles posibles mejor, ¿no? Es decir, ¿cómo vais a, de alguna manera, a propiciar ese tipo de situación? Bueno, al final en este último modelo hay una visión muy sistémica y muy a medio y largo plazo, que es lo interesante, ¿no? Como comentaba, solemos hacer pilotos con un número limitado de emprendedores o empresas, pero ya normalmente se interesan ya un volumen más alto. Entonces, lo que hacemos de ahí es luego ya dimensionar en los años siguientes para ese número de emprendedores. Aquí le hemos quitado el factor de recurrencia, porque a lo mejor si un emprendedor, o sea, el factor un poco del problema que teníamos nosotros, si nosotros vamos directamente a los emprendedores, nos falla esa escalabilidad, pero ahora al ser un poco ese partner la administración, nos quitamos ese factor y los empleados, aunque los emprendedores vayan cambiando cada año, pues podemos tener esa recurrencia anual en ese sentido. Y luego, por otro lado, lo que te comentaba, ¿no? Al trabajar con empresas que tienen esa demanda de talento en la otra pata de empresas grandes y medianas, que tienen una demanda de talento continua, por así decirla, y que están en un proceso de transformación importante, nos aseguramos también que podamos ser relevantes para ellos a lo largo de los años. Muy bien. Cambiemos ahora un poco de bloque, ¿no? Hablemos del go-to-market y de marketing. Ahora mismo, ¿qué canales os están funcionando mejor? ¿Cuáles son los responsables? ¿Cuáles son las palancas de crecimiento? ¿Cómo veis este tipo de aspecto, ¿no? Bueno, aquí nosotros tenemos un poco esa dualidad de que por un lado tenemos que llegar a empresas que se interesen por lo que les estamos ofreciendo, por hacer innovación con jóvenes, etcétera, y por otro lado también tenemos que llegar a los jóvenes, ¿no? Entonces, la apuesta que hemos hecho desde el principio de esa canalización para llegar a los jóvenes ha sido a través de las universidades, porque al final es un canal que es muy directo y que también le genera confianza al estudiante de que estamos avalados por sus profesores, por su tutor, por la dirección de su universidad, que no es algo que se encuentre por ahí. Y luego de cara a llegar a las empresas, pues lo que hemos hecho ha sido movernos fundamentalmente en LinkedIn, a través de LinkedIn, pero también el enfocarnos en determinados sectores nos permite pues asistir a determinados eventos en los que se hablan de los retos del sector, presentar un caso que sea relevante igual para empresas que asisten. Sí, en el lado más de las empresas, bueno, en el lado de las universidades, como comenta Blanca, lo interesante es los estudiantes cambian cada año,
pero las universidades y los docentes no. Entonces, eso nos permite al final pues tener una fuente, por así decirlo, muy estable, ¿no? de llegada a los estudiantes, y de hecho estamos desarrollando también herramientas propias para las universidades y tutores Vale. que puedan difundir y compartir más fácil. Y a nivel de empresas, lo que comentaba Blanca, uno de los retos que tuvimos en el 2023-24 fue el profesionalizar una metodología, por así decirlo, predecible de ventas en ese sentido, ¿no? Al final lo que tenemos es un equipo más de generación de reuniones y oportunidades que pues con perfiles más de CDRs, por así decirlo, que nos ayudan a esos perfiles ICP, bueno, como el Ideal Customer Profile que tenemos identificado en estas empresas de estos sectores, que suelen ser o responsables de digitalización, responsables de talento, etcétera. Ahora estamos tocando gente también de mejora continua, pues lo que buscamos es agendar un poco reuniones en ese sentido, y luego tenemos una propuesta en 3 fases en las que solemos hacer una reunión discovery, una demo y luego una propuesta de trabajo para los próximos años, ¿vale? Entonces, con eso hemos profesionalizado mucho y podemos medir muy bien también el retorno del equipo. Vale. Hablando un poco de pipeline de universidades y por otro lado de clientes, ¿no? Es decir, habéis hablado antes de grandes cuentas, también de startups, long tail, de pymes. Habladme de conversaciones, o sea, si podéis decir nombre y si no de forma anonimizada, ¿no? Pero ¿con quién estáis teniendo más conversaciones ahora en perfil cliente? Y luego también cómo os acercáis a universidad, próximos pasos en ese sentido, y dadme un poco de luz acerca de qué es lo que más se consume, paquete o recurrente. Y Manu, si quieres empezar por la parte de clientes y luego comento yo de Unis. Sí, bueno, los paquetes ya de por sí son recurrentes. Lo que pasa es que lo dimensionamos al tipo de, o sea, las necesidades pueden cambiar, pero sí que buscamos empresas que tengan un poco esa visión de que sea una herramienta de innovación y de atracción de talento, por así decirlo, continua y no puntual, ¿vale? O sea, eso ya lo estamos buscando, y en ese sentido, pues, sobre todo esto de los sectores es lo que está ayudando, ¿no? Entender que empresas lo ven como algo puntual y que empresas lo ven como una cosa estratégica, ¿no? y recurrente. Entonces, te diría que tenemos un 40% ahora mismo distribuido en el modelo de más de administraciones, fundaciones de programas, y el otro 60% está más enfocado en el modelo de directamente este tipo de empresas. Y luego va mucho por la parte de sectores, o sea, así empresas con las que ahora estamos trabajando, pues este octubre, bueno, al final este año vamos a hacer el objetivo de cerrar este año, estamos cerquita de cerrar las 40 nuevas empresas y entidades con las que vamos bueno, con las que ya estamos trabajando con muchas de ellas o vamos a estar trabajando en las próximas semanas. Y algunas de ellas, pues por ejemplo, ahora estamos haciendo cosas súper chulas con HP, que tienen un montón de retos súper interesantes y son al final es una empresa también que muy interesante para los estudiantes. Y luego dentro de este sector, pues con Naturgy la verdad que los proyectos que hacemos son súper interesantes. Como ves, empezamos hablando con el área de más de innovación abierta y ahora nos hemos extendido al área de talento, pues para trabajar con todas las áreas de tecnología, y tenemos mucha ilusión también por lo que vamos a hacer en el 2026. Y luego tenemos pues otro tipo de empresas, pues que se salen a lo mejor de este sector, pero que apuestan mucho por esa parte cultural, ¿no? Como puede ser BNP, que estamos haciendo ahí, BNP están haciendo mucho tema tecnológico, y es una empresa también que tiene un potencial brutal aquí en España. ¿Qué parte es recurrente, qué parte es ahora mismo un consumo más oportunista de todo lo que tenéis ahora mismo? Pues ahora mismo te diría que, o sea, todos los paquetes tienen un contrato recurrente, por así decirlo, ¿Vale? en el sentido. Lo que nosotros consideramos más oportunistas son a lo mejor una empresa más pequeña que nos contacte, que nos dice, oye, tengo este reto, tengo este proyecto, pero eso nos llega de forma orgánica. O sea, ahora toda nuestra estrategia más de ventas, por así decirlo, y alianzas está enfocada en todo lo que va recurrente, que son empresas grandes o medianas, o este modelo de partnership con administraciones, ¿vale?
Y luego sobre las unis que has comentado, Sí. bueno, nosotros durante los primeros años nos enfocamos en crecer mucho en el número de universidades, es decir, de buscar trabajar con el máximo número de universidades a nivel nacional posible. Y el enfoque de este año está siendo crecer en las universidades que acompañan mejor a esos programas locales que estamos promoviendo, ¿no? Pues hemos crecido este año bastante en las universidades gallegas, en Extremadura, en Castilla-La Mancha, en esos territorios estratégicos en los que estamos también creciendo. Y por otro lado, a la visión un poco para el año 2026 es proporcionar a las universidades herramientas que hagan que su número de estudiantes por universidad aumente, ¿no? Que digamos que cada universidad con la que ya trabajamos traiga más estudiantes, más que ampliar el número de estudiantes, porque a día de hoy nos faltan algunas universidades con las que queremos trabajar, pero más o menos hemos tocado ya todo lo que queremos tocar y ahora queremos mejorar y potenciar esas relaciones que ya existen, ¿no? Vale. ¿Cómo penetráis una empresa? ¿Cómo penetráis una universidad? ¿Cuánto tardáis en cerrar uno y otro? Bueno, es que una universidad nosotros podemos cerrarla por muchos sitios. Es decir, nosotros en la universidad tenemos por un lado generalmente un contacto en el vicerrectorado, en la dirección de la universidad, que es con la que se firma el acuerdo, pero eso, el cierre verbal es muy rápido, puede ser un mes, 2 meses, y el cierre, digamos, de convenio, de colaboración, puede ser más largo, aunque ya empezamos a operativizar desde antes, ¿no? Pero al final también el potencial que tenemos en universidades es que no es que tengamos 60 contactos, es que trabajamos con 2.000 contactos porque tenemos permeabilidad en los másters, en los grados, en profesores que trabajan en grupos de investigación, en tutores. Entonces, más allá de la dirección de la universidad, también trabajamos con una capa muy importante de profesores y tutores que tenemos mapeados y que conocemos y que nos permiten oye, pues si me llega un proyecto de Naturgy, como estaba comentando Manu, del área de centrales térmicas, podemos redirigir a, oye, cuáles son los mejores másters de energía, de Big Data, bueno, en qué másters o en qué titulaciones concretas también van a encontrar mejor match esas empresas, ¿no? Muy bien. ¿Y en cuanto a B2B? De hecho te lo estaba mirando aquí en Haspot por tenerlo súper actualizado. Ahora mismo la media la tenemos en 6 meses, difiere mucho el tamaño de la empresa, porque al final Vale. tenemos dos vías de entradas. Hay una vía de entrada que es muy sistémica, donde es una entrada muy coordinada entre el área de digitalización con área de recursos humanos, donde involucramos a muchos managers de muchas áreas y va muy coordinado. Y luego hay empresas donde empezamos por un área concreta y luego de ahí extendemos a otras áreas, ¿no? Entonces, al final, esto cambia un poco esa ventana de oportunidad. Hay empresas que a lo mejor en 2 meses estamos ya haciendo cosas, pero luego hay empresas que a lo mejor hemos estado un año hablando con ellas porque ha sido una conversación un poco más compleja, ¿no? De involucrar. Entonces, la media ahora mismo está en 6 meses, yo te diría que está en 5 o 6 meses. Vale, fenomenal. Hablemos ahora del equipo. ¿Cuántos miembros conforman el equipo? ¿Qué perfiles son? ¿Cualidades? ¿Track record de cada uno de ellos? ¿Le doy yo, Blanca? Sí, bueno, si quieres, dale tú y luego yo completo, pero... Vale. El equipo nosotros nos dividimos básicamente equipo más de venta, alianzas y ventas. Luego tenemos un equipo que llamamos de calidad, que está enfocado en esa metodología de acompañamiento a los proyectos y a los clientes. Y luego tenemos un equipo de producto y un equipo más de, llámalo marketing, alianzas con universidades y estudiantes, por así decirlo, ¿no? Entonces, en el equipo de alianzas y ventas lo estoy liderando sobre todo yo, aunque tenemos una persona del equipo que lleva ya 2 años con nosotros y que pues bueno, lo estamos llevando ya de forma bastante autónoma. Luego tenemos el equipo de producto y nuestro CTO es Alejandro Gallego, que es ingeniero informático de la Universidad de Oviedo. Y luego tenemos esos otros 2 equipos. El equipo de calidad hemos incorporado hace un año a José Orihuela, que tiene experiencia de varios años en el mundo profesional, lo cual es muy interesante y es muy importante. Al final, nosotros
al principio siempre hemos tenido un equipo muy jovencito y Pepe fue uno de los, José fue, bueno, ya le llamamos Pepe, fue uno de esos primeros perfiles más senior que incorporamos por un poco en este Customer Success, ¿no? En este, pues el requerimiento de más expertise del mundo corporativo, etcétera. Pero luego también tiene un perfil bastante técnico porque al final estamos haciendo proyectos técnicos, ¿no? Al final es matemático, viene del mundo corporativo y tiene experiencia en tema de automatizaciones y optimizaciones de procesos, etcétera. Y luego el equipo de más de marketing, alianzas, universidades, que lo lidera más Blanca, si quieres contar por ahí. Sí, bueno, a ver, lo lidero yo y es un equipo al final en el que también lo que buscamos es esa cercanía con los jóvenes. Entonces, lo que hemos hecho en ese equipo es captar talento cuando están haciendo las prácticas y luego capacitarles, porque lo que buscamos es esa mirada fresca para que los jóvenes se sientan identificados con cómo estamos comunicando, con cómo nos acercamos a la universidad, etcétera. Y la parte de universidades la llevo yo directamente. Muy bien. Hablando un poco de mercado y competidores, ¿no? ¿Cómo es el volumen de mercado y el potencial? Y luego competidores, ¿cómo os medís con ellos? ¿Cuáles son vuestras ventajas competitivas? A nivel de competidores, siempre nosotros el análisis, por así decirlo, de competencia, lo hacemos más por gente que haga lo mismo que nosotros. Competidores indirectos, es decir, que a lo mejor pueden estar cubriendo alguno de los pains, por así decirlo, que estamos cubriendo nosotros, ¿no? Entonces, aquí nosotros lo dividimos en plataformas más de talento, primer empleo, etcétera, donde, pues, en Beccadvisor, por ejemplo, Aurora Jobs, etcétera, este tipo de empresas españolas están haciendo muy buen trabajo en todo lo que tiene que ver con esos perfiles más de prácticas, de más jóvenes, etcétera. Nosotros ahí estamos muy posicionados en gente de último año, muy enfocada a proyectos, que cualifica muy bien, etcétera. Y tenemos un poco esa red de 70 universidades que también es diferencial. Y luego, por así decirlo, en diferencia también a otras plataformas de prácticas o primer empleo, nosotros nos comprometemos con todo el proceso del estudiante, es decir, nos comprometemos con que no haya incidencias con el estudiante y acompañamos ese proceso hasta el final. Entonces hace que la retención que tenga el estudiante en esa empresa sea mayor por lo general. Perdona, Manu. Sí, Vale. y luego hay una comparativa un poco, al final también estamos haciendo proyectos innovadores dentro de la empresa. De hecho, algunas empresas nos están pidiendo ya que midamos el ROI, como el retorno de la inversión que hacemos con esos proyectos, ¿no? Pues de modelos predictivos que le sirven a la empresa para tomar mejores decisiones o optimización de procesos con temas de IA que ahorran tiempo en los equipos. Entonces, ahí estamos consiguiendo ahorrar hasta 460 horas de trabajo en las empresas e incorporar un poco estas visiones frescas de los jóvenes y al final eso tiene un valor muy valioso y aquí nos comparamos casi con una consultora un poco tecnológica. Lo que pasa que al final nuestros perfiles pues, son más jóvenes y que damos un poco ese expertise que tenemos el equipo, lo trasladamos a raíz de esa red de conocimiento y lo interesante con respecto a una consultora tecnológica es que si el perfil te gusta mucho, te lo puedes quedar, ¿no? Y lo puedes contratar, que es un poco también la idea. Vale. ¿Hay alguna empresa que haga más o menos lo que hacéis vosotros? Es decir, ya conocemos a los indirectos y directos. Directamente, algunas universidades tienen algún programa específico para hacer TFGs o TFMs con empresas y lo que estamos haciendo, de hecho, es una aproximación con ellas porque les estamos empezando también a dar un poco nuestra tecnología, o sea, todo lo que hemos aprendido en el proceso y esa tecnología, pues no sé si lo hemos comentado, pero las universidades nos están empezando a pedir la tecnología que tenemos nosotros y que hemos desarrollado muy enfocada a operativizar y conectar con el mercado sus proyectos finales. Pues aquí lo más que como un competidor, porque nosotros trabajamos con 70 universidades, lo vemos como un posible aliado, ¿no? En ese sentido. Vale. Sí. ¿Y tamaño de mercado? Tamaño de mercado, nosotros aquí también lo vemos desde los dos puntos de vista, ¿no? Ahora que tenemos muy enfocados los sectores, podemos analizar el mercado desde el punto de vista de los sectores con el ticket medio que nosotros tenemos, que aquí también ha diferido. Nosotros la aproximación que hacíamos del mercado el año pasado era muy ¿Cuál es el diferente. ticket medio ahora, Manuel, antes de seguir? El ticket medio ahora lo tenemos en 7.000, 8.000 Vale. en el último año, ¿vale? Y
Entonces, al final aquí lo que comentabas es de mercado, pero luego analizamos mucho el mercado desde el punto de vista de estudiantes de último año, que es nuestro usuario que limita esa oferta o esa demanda, ¿no? Entonces, en España, por así decirlo, hay 300.000 estudiantes de último año, pero luego hemos analizado cuántos son de perfiles que luego realmente estemos conectando con las empresas, ¿no? Ahora mismo. Entonces, ahí se nos queda un mercado de unos 250.000 estudiantes y luego hemos analizado, cuando hacemos esta parte de go-to-market más Y de además están los internacional. de maestrías, ¿no? Que también Sí, cuentan. Sí. sí, y luego aquí están incluidos, ¿eh? Pero luego, entonces lo que te comentaba es que podemos analizar esos mercados también, pues como México, por ejemplo, que tiene una de las comunidades de estudiantes de último año más grandes de LATAM, y el sur de Europa, ¿no? Entonces aquí, bueno, es un poco la forma que tenemos de calcular el mercado, ¿vale? Vale. En cuanto a roadmap, es decir, idealmente dónde veis a la compañía tanto a nivel estratégico como de producto en los próximos 12-18 meses, ¿cuál es la foto? A nivel estratégico, y de hecho muy alineado con el tema de la ronda, Patricia, nosotros tenemos ahora un 50% del objetivo de la ronda era el crecimiento, un poco crecer esta estrategia de ventas y incorporar, pusimos de objetivo 40 nuevas empresas y te comentaba que estábamos ahí cerquita, que ha sido un poco contratar perfiles para el equipo de ventas. Lo que queremos en el próximo año es validar, bueno, crecer esto de una forma escalable y mantener este ritmo, que ahora que este año hemos metido empresas que comentaba donde creemos que hay mucho market fit, queremos validar y tener muy buena recurrencia en esas empresas. Tenemos un 25% de la ronda destinada a toda esta metodología de calidad de acompañamiento que nos permita tener el máximo de recurrencia en las empresas. Y luego tenemos ahora también un tema más en validación, que es el tema de la tecnología para las universidades, ¿no? Nos está surgiendo la oportunidad de tener un modelo más de software as a service para las universidades, para que puedan ver sus métricas, conectar hacer propuestas de temáticas personalizadas para sus estudiantes, medir el impacto de sus TFGs y TFMs, y tenemos aquí varios módulos en los que estamos haciendo pilotos con universidades y nuestra visión para los próximos 12 meses es convertirnos no en una empresa solo de servicios, sino en una empresa de tecnología, ¿no? Que realmente pues, tenemos el core ahí y es empezar a sacarle también partido. Vale, fenomenal. Desde que habéis cerrado la entrada hasta ahora, ¿se puede compartir algún tipo de hito estratégico financiero que vosotros penséis que sea relevante? ¿La entrada de qué, perdona, Patricia? Desde la entrada de la ronda, me refiero, desde que hemos comenzado la ronda, ahora, ¿hay algún hito que penséis que el inversor le gustaría conocer para tomar esa decisión final? Porque recuerdo que la ronda ya ha llegado a su mínimo, hay muchos interesados y queda un poquito de tiempo, pero no demasiado, así que si queréis contar algo, ahora es el momento. Sí, a nivel de hitos, por ejemplo, hemos extendido el modelo a Extremadura, que es una cosa que comentábamos que es bastante reciente, que era una de las propuestas bastante estratégicas e interesantes. Estos 2 últimos meses, por ejemplo, estábamos trabajando con HP y nos han generado una recurrencia doble en el sentido de que teníamos contratados un cierto volumen de proyectos y nos han pedido más en ese sentido, o sea que estamos generando incluso una recurrencia más alta en ese sentido. Y luego tenemos ahora 4 o 5 conversaciones muy interesantes que yo quiero tener un poco cerradas para el 2025, pero no sé si se nos van a llevar al 2026 con este tipo de programas o empresas que son más escalables, o sea, más, por así decirlo, core importantes en ese sentido, ¿vale? Que pueden marcar la aguja. Sí. ¿KPIs que queráis destacar? Los KPIs principales de este año ha sido el poder generar un crecimiento en nuevos clientes de este tipo que ya va enfocado y es el tipo que sabemos que tiene market fit, que comentaba que vamos a llegar a 40 a final de año. El ticket medio era uno de los retos que teníamos, que queríamos validar con este foco en estos sectores y lo hemos subido en más de un 150%. Y ahora que tenemos todos estos clientes, vamos a por la recurrencia, ¿no? En la fase de programas
tenemos más de un 75% de recurrencia. O sea, todos los programas que hemos montado con administraciones y fundaciones, menos con una fundación pequeñita que hicimos, están repitiendo, o sea que tenemos una recurrencia altísima y así ¿De cuánto son un es la poco los recurrencia, principales. Manuel? Pues si contamos esta fundación que hicimos un piloto el primer año es un 75%, si no es el 100% con administraciones y Vale. fundaciones, ¿vale? Vale, perfecto. En cuanto a exit planteado a corto, medio, largo plazo para los inversores, ¿cuáles pensaríais que son los escenarios más probables? Y luego habéis observado en players similares, exits o M&As o IPOs que puedan ser comparables a la situación vuestra. Sí, a nivel de exits relevantes en el mercado, una cosa que de hecho en la documentación de la startup, por si algún inversor quiere consulte, lo metemos bastante detallado. En el plano del talento, pues yo creo que la empresa que más ha crecido ha sido Headspace, Handshake, perdona, Handshake, que es una empresa estadounidense muy enfocada también en talento universitario, aunque con un enfoque diferente, más enfocado en todo lo que tiene que ver con prácticas, etcétera. Y un poco nuestra visión, que también va muy alineada con el tema de la deducción fiscal, Patricia. Nosotros estamos metiendo ahora mucho inversor particular. La deducción fiscal lo que pide es una permanencia de 3 años en la compañía. Nosotros tenemos una visión ahora de estar este año que viene ya tener beneficios y crecer el proyecto al ritmo que venimos creciendo, pues que es como por 2 anual cada año. Entonces, tenemos mucho foco en que crezca el valor de la empresa. No contemplamos un exit en los próximos 2 años, sino que tenemos una visión a medio y largo plazo, pero siempre tenemos un poco este tipo de players en la mesa, ¿no? Y considerándolos, porque al final también marcan el cómo va el sector y hay que tener claro también cuál podría ser. Muy bien, chicos. Oye, pues me ha parecido increíblemente interesante todo lo que mencionáis. Cerramos, si queréis, entrevista con tamaño de ronda, situación actual, condiciones y le ponemos el broche final. Genial. El tamaño de la ronda, nosotros pusimos de objetivo 300.000 cuando lo pusimos inicialmente. Es verdad que a nivel de ventas estamos ahora con un poco el cierre de los resultados y el último apretón de diciembre, pero hemos conseguido bastante, nos hemos quedado, bueno, de momento vamos bastante cerca del objetivo que teníamos fijado. Entonces, por ese lado, por así decirlo, había una parte de la ronda que venía para cumplir objetivos y otro por tema de caja. Entonces, no tenemos ese estrés de caja, por eso también, por así decirlo, la ronda ya está completada con eso que necesitábamos en ese sentido. Pusimos un objetivo mínimo de 100 y pico mil que ya está cubierto y ahora vamos a por los 300. Y luego estamos pendientes de 2 o 3 subvenciones para el desarrollo de tecnología muy interesantes. Nos han concedido también el ENISA, pero probablemente no lo cojamos si va bien este último tramo de ronda y si nos sale lo que nos tiene que salir. Entonces, bueno, nos vamos contentos y con mucho foco en también Smart Capital, ¿no? Que es una cosa que nos aporta mucho valor. Gente que realmente le motive el proyecto, que pueda aportar valor y bueno, y con ese foco en cerrar antes de que acabe el año para que se pueda aplicar la deducción del 50% sobre el IRPF ya de este 2025, ¿vale? ¿Mencionas las condiciones de la ronda, Manuel? Las condiciones, al final ahora mismo nosotros se está entrando a través de un convertible, tenemos una tabla de valoración que está entre la valoración ahora mismo, depende de cuánto terminemos de facturar estas últimas semanas, tenemos una tabla de valoración que depende de esa facturación, que está entre 2,7 y 3 millones de valoración, ¿vale? Pre-money. 2,2 y 3,2, dependiendo de la cifra de negocio, ¿verdad? Bueno, pero es que ya hemos superado los 400.000, entonces está ya entre 2,7. 2,750 y 3,2. Eso es, sí. Y luego hay una tasa de descuento, ¿vale? Muy bien, muy bien. Vale, chicos, oye, pues cerramos aquí. Enormemente agradecida a Blanca, Manuel, de que hayamos podido compartir un poquito de tiempo. Como bien habéis comentado, deducible en renta 50%. Ya hemos llegado al mínimo, no se puede caer y lo único que podemos ir a partir de ahora es
al alza, ¿no? Máximo 300.000 euros, quedan un tiempo limitado. Animo a todo aquel que esté interesado a revisar la oportunidad y si le gusta, pues invertir mediante la plataforma en menos de 5 minutos, proceso muy intuitivo, muy fácil y buen fin de semana a todos. Pues Pues muchas nada, gracias. muchas gracias, Patricia, por el ratito. A Un vosotros. abrazo. Hasta luego. Adiós.